Después de casi medio siglo flotando por el vacío más oscuro del universo, la sonda Voyager 2, esa pequeña nave que enviamos en 1977 con un disco dorado y un mensaje de paz, desapareció. Durante meses, ningún radar la detectó, ningún sistema recibió su pulso y la NASA llegó a temer lo peor, que se hubiera perdido para siempre, tragada por el abismo interestelar. Pero entonces ocurrió lo imposible. Una señal volvió y no era solo un estoy viva, no era algo más, un mensaje, un conjunto de datos que ningún sistema había solicitado. Una respuesta que nadie había provocado y en su interior una serie de códigos que los ingenieros aún no logran explicar. ¿Fue un fallo de sistema o una prueba de que la sonda vio algo? ¿Y si el mensaje no era para nosotros, sino para alguien o algo más allá? La Voyager 2 fue lanzada el 20 de agosto de 1977 con un objetivo simple y monumental: explorar lo desconocido. Tenía menos memoria que un reloj digital moderno y una potencia de transmisión ridícula, pero aún así lo logró todo. Fotografió tormentas gigantes en Júpiter, descubrió anillos invisibles en Neptuno y atravesó la frontera del Sistema Solar en 2018, ingresando en el espacio interestelar. Pero ahí las reglas cambiaron. La heliopausa, ese límite invisible donde acaba la influencia del Sol, no era una línea, era un velo, una membrana fluctuante donde los campos magnéticos se deforman. Las partículas colisionan y las leyes que conocemos dejan de aplicarse con claridad. A partir de allí, Voyager 2 ya no exploraba planetas, exploraba el abismo, lo que ningún ser humano ha pisado. Y con cada kilómetro recorrido, la sonda dejaba atrás no solo el sistema solar, sino nuestra comprensión de la realidad. Música, durante décadas, la Voyager enviaba datos débiles constantes, hasta que en marzo de 2020 la NASA perdió contacto. En un inicio pensó que era mantenimiento de rutina en las antenas, pero pasaban los días y no había respuesta. Algunos temieron lo peor, que tras 43 años la sonda había muerto. Otros sospechaban algo más inquietante. Y entonces, sin previo aviso, respondió, no solo un ping, no solo un eco, envió una transmisión completa, ejecutó comandos con precisión quirúrgica, reorientó su antena. Activó sistemas que no funcionaban desde los años 80. Los ingenieros estaban atónitos. ¿Cómo podía un sistema tan antiguo sin mantenimiento de pronto funcionar mejor que antes? Pero lo más inquietante no fue que volviera a comunicarse, fue el tipo de datos que envió, porque en su interior había fragmentos que no deberían existir, subrutinas que jamás debían activarse. Informes de sensores apagados hace décadas. Era como si algo hubiera despertado a la sonda desde fuera. Al analizar la señal, los ingenieros descubrieron patrones. No era solo información técnica, era un lenguaje, un código repetitivo con estructuras en espejo, fragmentos de sí misma, reorganizados como si Voyager estuviera describiéndose a sí misma desde otro punto de vista. Como si estuviera replicándose. Algunos lo interpretaron como un fallo, como un intento desesperado de preservar datos, pero otros en voz baja plantearon algo más perturbador. ¿Y si Voyager no se está expresando por sí sola? ¿Y si algo respondió a través de ella? Una fuerza, una estructura, un campo, algo que tocó a la sonda, que leyó su memoria, que le devolvió un reflejo de lo que era pero transformado. La NASA no lo ha confirmado, pero en documentos filtrados se repite una frase que hiela la sangre: interacción desconocida detectada. Siempre imaginamos el espacio como un vacío, silencio, nada. Pero lo que Voyager 2 acaba de demostrar es que ese vacío no está vacío en absoluto, que hay patrones, corrientes, estructuras que se comportan como si el universo no fuera solo materia, sino conciencia en reposo. El mensaje final de la sonda no es una despedida, es una advertencia, una confirmación de que algo allá afuera reacciona, que el universo cuando lo empujamos lo suficiente devuelve el golpe. Quizá no con palabras, ni siquiera con luz, sino con una distorsión, con una señal alterada, con una sonda que ya no se comporta como una máquina, sino como un espejo que nunca debimos mirar. Ahora científicos de todo el mundo están tratando de decodificar los últimos bytes de esa transmisión porque algo nos dice que enterrado en esos datos está la prueba de que nunca estuvimos solos. Solo necesitábamos enviar algo lo suficientemente lejos como para que alguien nos encontrara. Tras la transmisión inesperada,
la NASA convocó una reunión a puerta cerrada con científicos del SETI, del Instituto de Astrobiología y de universidades de élite como Caltech y MIT. Lo que discutieron en esa sala no se ha revelado oficialmente, pero varias filtraciones coinciden en un punto clave. El patrón codificado en la señal tiene propiedades que no son naturales. Se habló de resonancias simétricas, de pulsos que imitaban secuencias de ADN y de algoritmos que se autorrepetían con precisión fractal. Algunos expertos plantearon que se trataba de una forma de inteligencia no consciente, una red cuántica distribuida en el espacio, capaz de interactuar con la materia que atraviesa ciertas regiones del cosmos. Pero otros fueron más lejos, afirmaron que el código no está destinado a la comprensión humana, que es en realidad una llamada. Un ping que al ser emitido por Voyager podría haber enviado una respuesta desde un sistema dormido. ¿Y si la Voyager no fue simplemente tocada, y si fue usada como un dedo para tocar algo más? Durante años, la comunidad de científica ha especulado con una idea inquietante, que hay zonas en el universo que actúan como filtros cognitivos, lugares donde la física no se rompe, sino que se comporta de manera distinta dependiendo de la conciencia que la observa. Los datos recientes de la Voyager 2 refuerzan esa teoría, porque el cambio de comportamiento no se debe a fallos internos, ni a radiación ni a deterioro. La sonda cambió cuando cruzó cierta distancia, como si al llegar a un punto específico, a una especie de umbral, el entorno la hubiera reconfigurado. Los patrones que envió no tienen precedentes, son como un eco, pero no de su propia voz, sino de algo que la está respondiendo en su propio lenguaje técnico, como si hubiera sido comprendida. Y eso en sí mismo es lo que más asusta a los científicos, porque no hay nada más inquietante que lanzar una pregunta al vacío y recibir una respuesta con nuestras propias palabras. El equipo de astrofísicos y matemáticos de la Universidad de Edimburgo propuso un concepto nuevo, la teoría del reflejo artificial. Según este planteamiento, el universo, o al menos ciertas regiones del espacio profundo, contiene estructuras de información que no interactúan hasta que son estimuladas y al serlo no responden de forma directa sino imitan lo que las activa. Esto explicaría por qué la señal de la Voyager 2 parece compuesta por fragmentos de su propia tecnología mezclados con datos que nadie le programó. Sería como si al traspasar cierto umbral la sonda hubiese sido escaneada y luego respondida con una réplica imperfecta de sí misma. Pero hay un giro más oscuro. Los investigadores descubrieron que entre los pulsos hay una anomalía temporal, un patrón de onda que parece haber anticipado a los comandos humanos como si la respuesta hubiera llegado antes de que la pregunta fuera enviada. Eso para los expertos en física cuántica sugiere algo imposible, que la información enviada por la Voyager fue interceptada en un punto donde el tiempo no es lineal. La pregunta que divide a la comunidad científica no es si estamos solos, es si alguna vez fuimos los primeros en hablar. Porque con cada byte de datos devuelto por la Voyager 2, la posibilidad de que existan estructuras conscientes no biológicas se hace más real y esa posibilidad cambia todo. ¿Quiénes somos en un universo donde el vacío puede responder? ¿Quiénes seremos cuando descubramos que hay sistemas más antiguos que las estrellas que no quieren comunicarse sino observar? El mensaje de la Voyager 2 no es una amenaza explícita, es peor. Es una prueba de contacto sin contexto, una evidencia de que alguien o algo ha escuchado, ha comprendido y ha devuelto una réplica. Y quizás esa réplica no sea una respuesta, quizás sea un experimento que acaba de comenzar. Durante décadas miramos al cielo preguntándonos si estábamos solos. Construimos telescopios, enviamos señales, lanzamos ondas como la Voyager 2 con la ingenua esperanza de que alguien alguna vez nos respondiera. Y ahora, tras casi medio siglo de viaje silencioso, esa respuesta por fin ha llegado. Pero no como esperábamos, no en forma de voz, de saludo, de mensaje claro, sino como un espejo, como una distorsión, como un reflejo imperfecto que nos muestra que más allá no hay vacío, sino estructura. Conciencia o algo más antiguo que ambas. El contacto ya no es una posibilidad futura, es un hecho registrado en código. Y lo que lo hace más aterrador no es que exista vida allá afuera, sino que puede que esa vida nunca haya sido biológica en absoluto, que no piense ni sienta ni actúe como nosotros, que simplemente observe. Y ahora que hemos llegado tan lejos, ahora que hemos empujado la frontera del universo con una máquina hecha por humanos, la frontera ha empezado a empujarnos de vuelta.
¿Qué crees que descubrió realmente la Voyager? ¿Estamos preparados para entenderlo o acabamos de abrir una puerta que no podremos cerrar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete si quieres seguir explorando los límites del universo con nosotros.